tú no tienes la libertad como artista de decir lo que crees, lo que sientes, es un poco corto, ¿no? Por ahí en mi familia hubieron algunas cosas como te vas a morir de hambre, a pesar de que había todo el apoyo. Sentía que había como una especie de disputa sin sentido, entre generaciones, ¿no? Cuando tú estás en el día a día, ya, bueno, chao, me despido, me voy, hago mi vida, pero la residencia te conecta. Un trabajo escénico es un trabajo muy delicado. Todos están concentrados y están en la misma sintonía. En una palabra, ¿qué es para usted la danza? Una renovación constante del espíritu. Hola amigos de Folcloridades, ¿cómo están? Soy Neil Sánchez Camus, ahí me encuentran como @nscamus y bienvenidos a Conversarte, nuestro podcast de arte y cultura peruana. Este es nuestro episodio número 3 y tengo la oportunidad de tener, es un honor, a la maestra Luz Gutiérrez Privat. Maestra Luz, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación, Neil. Siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido llegar hasta acá? ¿Cómo un poco abrupto, había un pequeño accidente en el camino, pero llegamos. Ya estamos. Estamos. Gracias por ese tiempo de venir, por colaborar, por estar con Folcloridades desde hace mucho tiempo. Gracias a ti. Como le comentaba, el podcast o Conversarte busca acercar a los artistas escénicos al público en general de Folcloridades y a todos quienes se animen. Yo quiero saber cómo es que usted inició y cómo es que usted se acercó a las artes escénicas. Si siempre quiso dedicarse a la danza o a otras disciplinas relacionadas a las artes escénicas, ¿qué la llevó desde su infancia, desde su juventud? Bueno, yo bailo desde los 7 años. Mi madre muy motivada porque mi hermano y yo pudiéramos trabajar en el arte, porque mi madre es literata. Entonces ella nos motivó a ver qué disciplina nos gustaba. Nos llevó al Museo de Arte de Lima y nos hizo pasearnos por los diferentes salones que había artísticos y me dijeron, bueno, escoge, ¿no? Nos dijeron a mi hermano y a mí. Mi hermano entró al salón de pintura y yo quedé cautivada por la marinera puneña. Increíblemente, wow. A los 7 años veía cómo muchos niños estaban bailando y me pareció muy hermoso lo que sucedía ahí. Obviamente no sabía qué era, pero algo me atrajo. Me quedé, continué con esta maestra Susana Fernández mucho tiempo con ella y después pasé a un elenco profesional porque ella era además bailarina de ballet clásico. Okay. Entonces, y dictaba marinera puneña. Y dictaba marinera puneña y marinera limeña, que fue lo otro que también aprendí con ella, ¿no? A los 7, 8, y estuve con ella hasta los 15 años. Entonces fuimos, en fin, concursé en varios concursos de marinera limeña y puneña. Luego de eso, ella se fue de viaje al extranjero y nos dejó a un grupo de bailarinas que éramos como sus seguidoras. Nos dijo, no quiero que se queden en el aire, y pasó algo muy parecido que lo que hizo mi madre. Nos llevó a diferentes lugares donde eran centros culturales puneños. Nos llevó a Brisas del Titicaca, a Cuerdas del Lago y al Club Departamental Puno. Y nos dijo, escojan cuál les gusta. Y nos quedamos en el Club Departamental Puno. Wow. Sí, entonces nos quedamos ahí y comenzó toda nuestra carrera. Digamos, como bailarinas de un elenco profesional que se llamaba Ballet Folclórico del Club Departamental Puno. Ya había ese nombrecito, existía ese nombrecito. Digamos que venía ya de una influencia de nombrar a algo grande y formal y muy técnico como ballet. Ya lo tenían. Yo en esa época tenía 16 años. Entonces, luego de eso me di cuenta que el grupo, que era muy chévere, estaba integrado por mucha gente que hacía teatro, televisión, y la forma que trabajábamos era con la influencia de estos actores y actrices. Que eran más experimentados del elenco. O sea. Y que eran muy experimentados del elenco y que aparte, venían de las artes escénicas. Por eso es que hago este contexto, ¿no? Porque ellos venían de las artes escénicas, eran chicos y chicas que estaban o en formación en el ENSAD o eran profesores del ENSAD. Y entonces los montajes que tenía el Club Departamental Puno tenían mucho trabajo técnico. Es decir, o sea, es diferente porque ya tenían una experiencia real, no es que solamente querían actuar. No. Entonces los montajes tenían todavía aún como pequeñas cosas, como muy chiquititas, diría yo ahora ya viéndolo en retrospectiva, pero había un intento de querer hacer un trabajo escénico, ¿no? Entonces, cuando se hablaba del Chaco de la Vicuña, que fue un trabajo escénico que se hizo mucho, ya había toda una concepción, casi queriendo acercarse mucho a esta imitación de la danza del venado que hizo Amalia Hernández. Entonces, habían como bastantes influencias de ese tipo y se hacía, ¿no? Entonces, me cautivó mucho ver la disciplina que existía
en estas actrices y actores, ¿no? Porque la mayoría que usualmente en ese momento también hacía folclore, bueno, entraba y bailaba de frente su coreografía. Eso. Pero ellos no, ellos se preparaban, cantelaban la voz, que esto, que aquello, entonces me parecía como un mundo bastante particular. Creo que sí es particular. Sí, o sea, sí, para sí. el contexto. Para sí. el contexto folclore Ujú. y más aún que te estoy hablando De la época. de la época, ajá. te estoy hablando del año 90. Ujú. Pero también como yo había estado en el Museo de Arte mucho tiempo bailando, ahí mismo ensayaba, había las clases de ballet, de clásico. Ujú. Y también de teatro. Entonces, con los niños nos paseábamos por todos estos ambientes escénicos. Entramos a la clase de teatro, a las obras de danza Ujú. clásica. Entonces, en todo momento, mi imaginario estaba presente de todo eso. Estaba en diferentes disciplinas, nunca, o sea, no es que solo estuvo en la danza. Así es. Yo me metí a ver las obras, no sé, las vacantes de Eurípides y un montón de obras clásicas griegas. Ujú. A los 9 años yo ya las estaba mirando detrás del telón, ¿no? Entonces era como un mundo Teatro puro, por decirlo así, ¿no? puro. Y igual al mundo de los bailarines clásicos, ¿no? Yo ya veía Ajá. desde ahí cómo practicaban, entrenaban, cómo creaban. Y yo creo que ahí comenzó todo este arraigo y este acercamiento escénico. Aparte que mi madre es hasta ahora una cinéfila, Okay, ¿no es cierto? Del cine, no del cine comercial, sino del cine alternativo, ¿no? Okay. Y entonces, variado de sí. diferentes partes del mundo. Exacto, Francia, Vale. España, digamos un cine que no es el cine comercial. Y nos llevaba mucho a ver. Tuvo cercanía por ahí también. Tuvo una cercanía demasiada. Mucho. Y la literatura lo mismo. Entonces, todo este compilado de cosas me llevó a mí a buscar otras cosas más que fueran a hacer las coreografías propiamente dichas de folclore, ¿no? ¿Y qué pasó cuando acabó el colegio? O sea, de ahí decidió estudiar directamente una carrera relacionada a danzas, artes escénicas, o tenía de repente otra visión, otras cosas en mente. Bueno, mi profesora de danza quería que yo ingrese a estudiar la carrera de clásico, en la escuela de ballet, pero por ahí en mi familia hubieron algunas cosas como te vas a morir de hambre, a pesar de que había todo el apoyo, ¿no? Era como, no, piénsalo bien, ¿no? Entonces estudié educación finalmente, ¿no? Pero siempre me quedé con el hecho de cómo hago para poder seguir haciendo lo que ya me gustaba demasiado y además ya prácticamente me habían encaminado en eso. Entonces comencé a estudiar arte, historia del arte en San Marcos, se llamaba arte. Pero aún así todavía no era exactamente lo que yo quería. La práctica que había estado llevando. Entonces por eso comencé a llevar muchos talleres de danza, ¿no? Por ejemplo, estuve en el estudio de Patricia Guapara, que ella venía con toda el trabajo de Graham, ¿no? Estudié un tiempo con ella. Y luego de ahí nomás estuve mucho tiempo con el grupo íntegro de danza contemporánea, con Ana Zavala, con Oscar Natters. Bailé con ellos. Ese acercamiento a estas disciplinas de contemporáneo y la técnica Graham, ¿ya fue cuando tenía por ahí 17, 18? O sea, ya un poco más... ya tenía 20 años, 21 años ya. Estaba bailando en el Club Departamental Puno, ya había tenido una experiencia con lo que te comento y mi búsqueda comenzó en ese momento, ¿no? Quiero buscar otras cosas más, aparte de bailar en el elenco, porque veo que hay otras formas de moverse, otras formas de crear, otras formas de presentar la escena. No es suficiente el cuento que me cuentan de que la danza de las hilanderas es las hilanderas y yo no veo nunca cuando hilan, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, ese espíritu de investigar, de buscar, de saber qué hay detrás de todo esto, lo tengo hasta ahora. Entonces, eso me llevó a buscar. Me encontré con Patricia Guapara, estuve un tiempo con ella, con el grupo íntegro, estuve otro tiempo con ellos y de ahí me fui a Barcelona a estudiar, porque estaba decidida a estudiar todo lo que tenía que ver con la danza buto, el body weather y las técnicas de movimiento que habían por allá. Y viajé, me fui, estuve un año por ahí, estudié danza para maestros en la Universidad Autónoma y de ahí estuve con otros maestros, Andrés Corchero, que trabaja hasta ahora la técnica del body weather, que está de la mano con el trabajo del buto, y con otras técnicas de danza contemporánea, improvisación, contact, etcétera, que también lo trabajé en Barcelona. Entonces, el camino se hizo así. ¿Qué edad tenía aproximadamente cuando fue al extranjero? Tenía 33. En esa época era más como que una intérprete. Era una intérprete. A la par de profesora de profesora de universidad. ¿Cuál fue de repente su primera experiencia como codirectora, como directora? ¿O cómo llegó o cómo pasó de
de ser intérprete a también interesarse por dirigir o codirigir o crear? Bailé mucho tiempo en el Club Departamental Puno, pero también como estaba en la Universidad de San Marcos, bailé mucho tiempo en la Universidad de San Marcos. ¿En el Centro Universitario de Folclore? En el Centro Universitario de Folclore para el elenco de San Marcos, ¿no? Bailé mucho tiempo ahí y también ahí había otro aprendizaje porque ahí se vivía el folclore desde los viajes directos a las zonas de origen con una investigación muy antropológica, digamos. Entonces era otra información. Pero de ahí, justamente con estas experiencias, decidí viajar, como te digo, al extranjero, ¿no? Con muy pocos recursos. Cuando llego de Barcelona, en el Buen Pastor, que es un colegio... El concurso clásico, el ¿verdad? concurso clásico del Buen Pastor. El Buen Pastor tenía su centro cultural. Entonces me llaman para que yo pueda dirigir el elenco de niños. Okay. Y ahí empieza. El Buen Pastor, a la par del concurso que realizaba, tenía un elenco tenía para su actividades centro del cultural colegio. y tenía un elenco que lo conformé en ese momento con niños de 9 a 11, 12 años. Y esa fue la primera experiencia, digamos, con esos niños trabajando una puesta en escena. ¿Y cuál fue? ¿Se acuerda? Hicimos 2 puestas en escena, una que se llamaba Alivio las penas y el otro se llamaba Jai Tutiñi. Que eran con un enfoque de la variedad de Afro, recursos. Okay. Y el otro era de Apurímac. Oh, qué genial. Sí, viajamos a Argentina. Con el Centro Cultural. Con el Centro Cultural y con esos niños y con esas puestas en escena. Y maestra, ¿había en paralelo otros centros culturales o espacios con los que de repente en Lima ya se desarrollaba más las artes escénicas como tal, que usted recuerda haber compartido con ellos en algún espacio? ¿Otros centros culturales? O otros lugares, o sea, supongo que Brisas, pero aparte de Brisas, porque Sí. yo tengo Brisas al Conjunto Nacional y a San Marcos, y en ese contexto había más espacios. No había más espacios, Okay. ¿no? Eran como los clubes departamentales por un lado, por otro lado los grupos un poco más conocidos, ¿no? Que eran básicamente el Conjunto y Brisas del Titicaca, ¿no? Estamos hablando ya de los 2000, ¿no? Más o menos, supongo. Sí, por de los ahí. 2005, 2004, 2005, que fue el año que trabajé con este elenco de niños. Creamos estas 2 puestas en escena. Y la maestra Emilia On se enteró que yo había regresado de Barcelona. Yo no la conocía a ella más que de nombre. Y la maestra Emilia On me convoca y me dice: Luz, nos gustaría mucho que vengas a dar un examen, presentes tus papeles, a ver si te puedes trabajar con nosotros como coreógrafa del Conjunto Nacional, ¿no? Entonces estamos recibiendo papeles, presenta el tuyo también. Okay. Bueno, y así fue el ingreso un poco para la parte del desarrollo más profesional, digamos, con el conjunto a nivel de trabajos escénicos. Disculpe, antes de entrar al conjunto, quiero entender algo. ¿Y Brisas estuvo antes o intermedio? Después. Y Brisas estuvo intermedio. Sí, ¿verdad? Exacto. Vale. Porque es cierto, regresé de Barcelona y también de Brisas, digamos, me llamaron para que les hiciera un trabajo de preparación física y de expresión corporal a los bailarines de Brisas. Okay. Es cierto. Vale. Sí. Pero también tengo entendido que usted fue directora del elenco de Brisas. Y después, años después, fui directora de Vale. Brisas. Así, Vale. con Entonces, otra gestión. Del Buen Pastor usted pasó a la escuela y a Brisas, pero como estoy explicándolo ahorita, o sea, como maestra en ambos casos. Sí, casi simultáneamente. Pues, ¿primero fue directora de Brisas o directora del conjunto? Del conjunto. Vale. Sí, coreógrafa. Y esta primera etapa en el conjunto, ¿qué obras o qué puestas en escenas tuvo o creó o repuso? En la primera etapa del conjunto, que fue en el año 2007, la primera obra que se creó fue La Captura del Inca. Okay. La Captura del Inca fue un hito emblemático, digamos, para ese momento, porque el conjunto no trabajaba desde esa estética, es decir, desde la estética de puestas en escena. Muchos dicen que las puestas en escena siempre han existido, pero digamos que la estética es distinta, ¿no? Entonces, en Victoria, Santa Cruz tenía una estética que también es una puesta en escena, pero las estéticas son distintas de acuerdo al tiempo y de acuerdo a un tiempo contemporáneo, en este caso, que es el que estamos viviendo y al que siempre yo hago hincapié. Entonces, la primera obra fue La Captura del Inca, con una estética bastante contemporánea, diría, y con una propuesta escénica que no era habitual. Y esa fue una de las no habitual por la escenografía, por la música, por toda la porque composición. no era un repertorio de danzas, ¿no? Okay. No era una paleta de danzas de la costa, de la sierra y la selva, porque así trabajaba el conjunto, esa era su estética y su estilo de trabajar, ¿no? Entonces no había eso, lo que había era una dramaturgia que estaba enlazada en la captura del Inca y cómo este Inca se desarrollaba a través del nacimiento de un dios ordenador, ¿no? Entonces la captura del Inca y tuvo todo un desarrollo escénico en base a las danzas que eran de Cajatambo,
Guarochirí, porque Guarochirí también hay. Guarochirí, Yauyos también tiene la parte de. claro. En una parte, pues sí, es la Sí. cultura inca, que pegaba que es Anahuañe, no Sí. sé, creo que, no me acuerdo, Huancavelica. Sí, Huancavelica, ¿o no? Yauyos, Huancavelica, ¿no? Y la captura del Inca era la trama de cómo es que se desarrollaba justamente este hecho de capturarlo al Inca Atahualpa y cómo todo lo español opacaba lo indígena. Ajá. Ajá. Y Maestra, nació un nuevo ser, Jesucristo. ¿Cómo lo tomaron los artistas escénicos que usted dirigía? Bueno, todo cambio artístico Ujú. en el mundo, en el país, involucra necesariamente un quiebre, ¿no? Involucra necesariamente que las fuerzas que existen en el universo se vuelvan a organizar, porque nosotros somos así los seres humanos. Cuando hay algo nuevo que llega a tu cuerpo, uno tiene que organizarlo para poder recibir eso nuevo. Lo puedes recibir con agrado, lo puedes recibir con desagrado, lo puedes recibir como con desconfianza. Entonces lo que yo diría que al recibir algo que era nuevo a un grupo humano que estaba muy acostumbrado a un parámetro específico de trabajo, entonces no fue fácil la recepción, ¿no? Involucró bastante esfuerzo, bastante comprensión de ambos lados, ¿no? Momentos tensos, momentos agradables, ¿no? Como todo en la construcción de un proceso artístico, y finalmente lo importante es que el resultado se dio. Fue muy gratificante, porque tú también cuando ves recién el resultado final dices, ah, yo estuve trabajando en esto era lo que tenía desconfianza, pero se ve muy bien, está chévere, no lo entiendo, pero se ve chévere, podemos confiar un poquito más. Yo creo que sí, y bla, 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 bla. Exacto. Sí, entonces, eso la motiva también, o sea, usted misma se automotiva. Así es, motiva mucho, lógico, ¿no? Uno tiene que como que estar muy, muy fuerte, sostenerlo mucho, ¿no? Dar confianza al bailarín y al mismo tiempo, claro, es un diálogo, ¿no? Maestra, ¿y qué otras puestas siguieron en esa etapa en el conjunto? Siguió Lima Siempre Lima, que era un trabajo sobre la Lima de Pancho Fierro y las acuarelas, más que nada diría, más que solo Pancho Fierro diría las acuarelas de esa época. De esa época. Y luego siguió Peregrinación a la Estrella y la Nieve, y luego siguió Sarwa. Sí. Claro, Sarwa se repuso después, ¿no? Y Sarwa se repuso después de otra manera. Ajá, y de espacio. Peregrinación a Estrella y la Nieve también ¿no? se repuso, pero con otro nombre, que era Peregrinos del Nevado. Y de ahí ya siguieron Tierra de Icaros, Colores de la Memoria, Evocación, ¿no? Entonces, de ahí siguieron todos. Sarwa también, bueno, como repuesto en el Gran Teatro. Sarwa como tablas de vida, repuesto en el GTN. Sí, ese es cierto. A mí me impactó mucho el Peregrinos del Nevado, porque cuando yo ahí fue una de las primeras obras que vi del conjunto y el trabajo de usted. Y recuerdo que en esa puesta en escena hubieron generaciones antiguas del conjunto que complementaron, creo, a los chicos de ese momento. Sí. Hubieron unos cuantos bailarines, no muchos, 4 o 3, que estuvieron en ese momento. Y fue interesante también esa sinergia, ¿no? Cómo se unen generaciones. Y por eso surgió mucho la idea de querer, con esa experiencia me di cuenta que había algo muy interesante. Surgió la idea de querer hacer herencia, que no es propiamente una puesta en escena, sino es una intervención artística y una memoria del Conjunto Nacional de Folclore. Eso fue en el IMNA. Eso fue en el IMNA, pero hubo toda una curaduría, que se recopilaron fotos, vestuarios, música, imágenes, de todos los artistas que habían pasado por el Conjunto Nacional de Folclore, porque hasta ese momento el conjunto eran muchas generaciones de gente que no se conocía, y es más, que no tenía cercanía, que no se veían, que no sabían, y sentía que había como una especie de disputa sin sentido entre generaciones, ¿no? Que me parecía a mí muy tonto, porque en el arte no debería existir eso. O sea, siempre hay cuestiones que tienen que ver con una cuestión del ego, con una idea de primacía, de fuerzas de poder, como dice Foucault, pero a mí no me parecía que siendo una entidad de tantos años hubiera eso, y se creó Herencia, ¿no? Herencia, que era esta recopilación que se mostró en toda una pinacoteca en el centro de Lima, que María Cecilia hizo toda la curaduría, y luego las muestras artísticas de todas las generaciones. O sea,
no era solamente hacer el día del espectáculo. El día del espectáculo, sino tuvo toda esta recopilación donde cada bailarín se encargó de ir a buscar a un maestro de la generación de Victoria, de la generación, etcétera, etcétera, y trajo la información. Entonces fue riquísimo porque el bailarín del conjunto supo de su propia historia, de su propia memoria, de su propia herencia, y se creó. Entonces no es propiamente una puesta en escena, pero sí es un trabajo que decantó en toda una investigación y toda una intervención. Exacto, cómo intervenir, o sea, toda esa idea, ¿no? Así es, sí, fue muy bonito, le tengo mucho cariño, me da mucho gusto que hasta ahora se siga haciendo herencia, ¿no? Usted fue la que propuso esa experiencia. Exacto, por lo que te comento, ¿no? O sea, propuse porque veía que tenía que haber un diálogo entre todas las generaciones y tenía que, lo más importante, sistematizarse la historia del conjunto, que hasta ese momento no estaba sistematizada. Ahora tú agarras la escuela de folclore o buscas en el conjunto, ya tienes todo sistematizado, imágenes, fotos, música, vestuario. Exacto. Y eso es muy importante para la memoria de un país que danza. Por eso también lo hice. Bueno, hay compañías, creo que como de 50 años en Perú, no muchas, pero hay, y les aseguro que no tienen sistematizado su historia y su proceso. Quizás también porque son privadas, no lo sé hasta qué punto. Así es. Y justo ahí quiero abrirme para la otra pregunta. Usted fue directora en Brisas del Titicaca, que es una organización, si bien una asociación cultural, pero es privada. Así es. ¿Qué tal la experiencia de repente de pasar de una entidad estatal como la escuela a trabajar en una compañía o un elenco privado? ¿Qué tal fue esa experiencia en Brisas? Bueno, es muy distinta y la experiencia fue muy hermosa, pero también el formato de trabajo era distinto. Son las noches de folclore donde hay que presentar muchas danzas para un público específico que quiere divertirse en una noche de folclore, en un almuerzo. Y entonces, claro, los bailarines son como personas que están constantemente rotando y gastando mucha energía, de amanecida, full, es muy intenso. O sea, es muy bonito, pero es muy intenso. Y también siento que muchas veces una peña, el valor artístico es distinto, ¿no? Porque hay que divertir a la gente, se programan las cosas. Claro, ¿no? Entonces, quería yo que hubiera también un valor específico, no por la peña y el show solamente, sino también del bailarín con una obra escénica específica, donde no estuviera dentro de un contexto de la peña. Entonces, como Brisas del Titicaca es Asociación Cultural Brisas del Titicaca, a la directiva de ese momento, que muy generosamente aceptó mi propuesta, les dije, bueno, ustedes son asociación y las noches de folclore están ahí, pero lo cultural lo podemos hacer de esta manera. Y entonces lo cultural lo podemos hacer con un trabajo escénico, una puesta escénica, que no sea repetir las danzas que hay en la noche de folclore. Las noches quedan y están ahí, quedan ahí, que sigan, ¿no? Pero hagamos otra cosa donde se pueda ver el patrimonio riquísimo que tiene Puno. Así que vamos a las islas de Taquile, hagamos la investigación con todo el elenco. Y aceptaron. Qué genial. Entonces, ¿se acuerda quién todo fue el elenco? No sé, el presidente, el qué vocal? Ingrata, no sé. qué ingrata. Porque me encanta que hayan aceptado esa propuesta, porque ahorita creo que Brisa sigue en un proceso de con sus noches de folclore, pero creo que quizás perdió esa... no sé si la perdió, pero, o sea, exacto, o sea, se ha detenido y no hay... sí, se mantuvo un tiempo y después se detuvo, así es. Hicieron la investigación, o sea, fueron a Taquile. Fuimos a Taquile. Ahorita no me acuerdo, estuvo la señora Lisi, ella estuvo de lado, el que era presidente, ahorita no me acuerdo su nombre, pero falleció ya. Después estuvo Miguel Asta en la parte de cultura, después estuvo la señora que es mamá de Dimitri Manga, no me acuerdo ahorita de la señora, que es mamá de un músico de Sicu muy conocido, y aceptaron la propuesta felizmente y nos fuimos con todos los 30 y algo bailarines y músicos, nos fuimos a la isla de Taquile, o sea, nos fuimos a la fiesta de la Candelaria y de ahí nos fuimos a la isla. ¿Primera vez que iba a Taquile? No, ya había ido antes, había ido con San Marcos antes. Muy hermoso ir a Taquile, conocer, hacer los contactos. Y de la misma gente de Taquile fue que se adquirió el vestuario. Esa era la otra parte. O sea, era imposible encontrar un vestuario acá de Taquile. Y lo mejor era que también se creara este puente entre generar ingresos para el mismo poblador de Taquile, para la comunidad, y poder justamente desde ahí traer el vestuario. Así que así fue, hicimos la investigación, vinieron los pobladores de Taquile, se hizo todo el trabajo escénico,
Se estrenó en el Teatro Peruano Japonés y quedó hermoso. Pero ¿cómo se llamó la puesta en escena o qué nombre tuvo? Intica tejiendo la lluvia, así se llamó. Esa fue la segunda, porque la primera fue el Chaco de la Vicuña. Okay. Sí, entonces con Brisas hice 2 puestas en escena, tenían las noches de folclore y una vez que acababa, llegaba un año específico, en noviembre, es que se hacía la puesta en escena. Tenía una fecha especial en la que sí, acomodaban, sí, creo que el espacio también lo adecuaban diferente de noche de folclore. Sí, eso fue en el Chaco de la Vicuña. Y Tica tejiendo la lluvia, eso sí fue en el Teatro Peruano Japonés. Y las 2 fueron increíbles. Los bailarines de Brisa súper generosos también, se entregaron a un trabajo escénico no acostumbrado, aprendieron muchísimo y yo también aprendo siempre con todo Grupo Humano, ¿no? Y maestra Luz, después, ¿en qué otra organización ha estado dirigiendo? O sea, porque yo me quería pasar a la trenza, pero antes de la trenza, ¿ha habido alguna organización adicional en la que usted de repente quiera comentar? Bueno, en algún momento me llamó Halmay para que yo pudiera dar también una visión del trabajo escénico y expresivo. Después, bueno, he estado en varias residencias artísticas en Cusco, con bailarines de Cusco. ¿Qué es una residencia artística? Una residencia artística es una convivencia donde el bailarín o el artista tiene la oportunidad de poder encerrarse a crear. Así es, encerrarse a crear durante durante una semana, 15 días, un mes, lo que sea la residencia. Entonces, las residencias en Cusco han sido hermosas, porque además de estos espacios de Urubamba, en todos los domos, claro. Entonces, vivir entre bailarines, músicos, profesores, convivir, crear, en un ambiente muy motivador es hermoso. Entonces la residencia es un espacio para crear, para donde exclusivamente te dedicas a concentrarte en generar conversación, diálogo y cómo es que surge algo nuevo. Componer, producir, crear. Así es. Pero en un ambiente específico de compartir, ¿no? Porque cuando tú estás en el día a día, ya, bueno, chao, me despido, me voy, hago mi vida, pero la residencia te conecta. O sea, no haces que pierdas el foco de la concentración en lo que estás haciendo. Eso es lo especial de una residencia. Maestra, ¿y cómo llega la trenza a su vida? ¿O usted cómo llega a la trenza danza? ¿Con qué objetivos se creó? Bueno, la trenza danza somos Abel Castro y yo, ¿no? Abel Castro es compositor y músico del conservatorio o ahora Universidad de la Música, ¿no? Aparte es mi pareja. Entonces, con él tuvimos la idea el año 2010 de crear la trenza, porque sabíamos que en cualquiera de las instituciones que trabajara él o que trabajara yo, siempre es un producto que tú haces para otra institución, pero no es un producto tuyo. Entonces la idea era poder hacer lo que tú quisieras hacer, y para eso no hay mejor forma que un artista haga lo que desea hacer, y para eso tienes que forjarte tu propio camino, ver las cosas que tú necesitas, y así fue la trenza, ¿no? Entonces fue una forma de decir, bueno, es el momento de hacer lo que nosotros queremos hacer a nuestro estilo, sin que nos digan cuándo, cómo, dónde, aunque no tengamos todos los fondos al inicio, pero después comenzando a aparecer mucho más y dándonos cuenta que es importante que todo artista muestre su lenguaje y lo que quiere decir a su país, ¿no? Entonces, si tú no tienes la libertad como artista de decir lo que crees, lo que sientes, es un poco corto, ¿no? Cuando trabajas para otras instituciones, siempre tienes que estar de la mano de lo que te dicen. Su misión de ellos. Pero yo he tenido la suerte de dialogar siempre, ya sea con Brisas, ya sea con la escuela, el conjunto. He podido llegar a estos acuerdos. Diálogo, Sí, no lo puedo negar. O sea, en ese sentido he tenido suerte, he sido también insistente y persistente mucho, ¿no? Y ya creando la trenza, un proyecto personal, pues es genial hacer lo que se está haciendo, ¿no? Maestra, ¿qué tan complicado es producir un espectáculo o una obra desde cero? O sea, aparte del proceso de investigación, ¿qué sigue? O sea, usted junta a su equipo, ¿quién es su equipo y cuál es su plan a desarrollar? O sea, me refiero a que es que no solo uno ve el producto final, pero el hecho que no solo queden ensayos y probar, sino que asumo que también hace un plan, de repente elabora estrategias o qué herramientas sigue. Sobre todo un poquito para las personas que de repente tengan una noción de cómo planificar o proyectar de repente una obra o una puesta en escena. ¿Cómo usted
a su estilo lo maneja. Si es que se puede comentar y qué se puede comentar. Claro. Porque eso cada uno es diferente también. Cada uno es diferente. Sí, me gustaría comentar algo breve, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el enfoque que tiene cada grupo, asociación o colectivo que se forme, ¿no? Entonces, por mi enfoque no es ir a todos los eventos, hoteles, casinos, teatros y presentar el trabajo, no. Por lo tanto, entonces digamos, en ese sentido no tengo una presión, ¿no?, sobre este enfoque. Y tampoco es estar buscando constantemente presentaciones en diferentes lugares, ¿no?, sino es justamente darme el tiempo para poder pensar en qué obra quiero crear, producto de una necesidad como grupo o como coreógrafa, como directora, como artista, básicamente, que quiero decir algo a la danza, a mi país. Entonces, es más que nada una necesidad de querer plantear algo específico. Hay un diálogo muy imperioso con uno mismo, es como una voz interna que nunca calla, que siempre te está diciendo cosas que tú quieres mencionar, que quieres hablar, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque de una necesidad, de algo que se quiere decir por una convicción específica, es que se comienza a crear en la trenza, así es, a caminar también. Y entonces, si es un proyecto que es individual, como algunos solos o unipersonales que he tenido, entonces comienzo a trabajar con las personas necesarias para ese unipersonal. Si es un proyecto mucho más grande, grupal, con 14, 15 bailarines, comienzo a enfocarlo con 14 bailarines. Si es un proyecto colaborativo con otro artista indisciplinar, por ejemplo, como el que viste con Augusto Montero, Tumi, o ahora con Joel Grunberg, de otra asociación cultural, entonces digamos que ahí comienza el diálogo. Entonces, la trenza tiene estos espacios, con un grupo humano más grande, que son un grupo de bailarines que ya nos conocemos mucho tiempo, muchos son bailarines de la Escuela de Folclore, otros son actores de la Escuela de Danza de Católica, de la Universidad Católica, o de danza contemporánea. Entonces, con este grupo variado, que es el grupo más grande, se hace otro proyecto, y los otros, o unipersonal en mi caso, ¿no? Y entonces, sobre estas tres formas de trabajar es que se enfoca qué es lo que se quiere mostrar, ¿no? Y se planifica, bueno, yo ahorita ya tengo una planificación para todo el año, así es, y ya casi a mitad de año ya estoy comenzando a pensar en la planificación del próximo año. Es más, ya hay una agenda hasta marzo del próximo año, ¿no? Entonces, estoy siempre de año a inicios de año, a mediados de año, ya estoy comenzando una planificación en cualquiera de estos rubros, pero siempre parte por una necesidad muy grande de querer decir y mencionar algo específico, ¿no? Que está dando vueltas en mi cabeza de algo de hace muchos años atrás, o inclusive algo que estudié, o algo que apareció ahí en el camino mientras vi, por ejemplo, acá, no sé, ahorita veníamos y vi el accidente, el tráfico, puede aparecer también algo, ¿no? O sea, puede viajar entre eso, ¿no? Entre algo que quieres decir, o entre muy atrás, o algo que de repente comienza a aparecer ahora, o lo que va apareciendo en el proceso, en el camino, con todos los artistas que estás trabajando. Entonces, hay esta planificación que eso permite ir, pero no hay plata. Eso, no hay plata. Era eso. No hay plata. ¿Cómo lo gestiona de manera privada, estatal, y aparte del dinero? Todo está muy lindo, pero no hay plata. Aparte del dinero, también los espacios, porque también es difícil conseguir espacios, o no sé si difícil conseguirlos como tal, sino también gestionar esos espacios. Sí. Porque a veces tú buscas dinero y no encuentras, de repente sí, pero a veces encuentras otros elementos que pueden ayudar a la idea que tienes, o el plan que tienes. ¿Cómo lidia con eso, con el hecho de que no haya de repente apoyo de privado estatal? No hay dinero, porque eso es lo principal, ¿no? No hay dinero. Tú comienzas, ¿no?, soñando, qué hermoso, iba a hacer esto, todo lo que te he dicho, todo maravilloso, y la plata. Entonces ahí comienza el maravilloso mundo de postular a todas las ayudas escénicas que hay, ¿no? Ahora hay un poco más, un poquito más.
Claro, están las ayudas de Ibersena, las ayudas del Centro Cultural Español, del Ministerio de Cultura, por supuesto, y por ahí otras más, Algunas ¿no? universidades o por ahí. Algunas el universidades, centro etc. Hay uno que otro nuevo centro por ahí que está Sí, el saliendo. MUSEN, el Ajá, es el nuevo, ¿no? MUSEN. Dos, tres que está ahí. Pero todos estos, digamos, tienen ya más o menos sus meses, entonces uno tiene que saber, hacer una lista y decir, estos son los meses, yo puedo ir aquí. Por otro lado, también está el hecho de comenzar a organizarte en ese tiempo y, bueno, y comenzar a escribir tus proyectos, y por eso es muy importante que todo artista escénico de cualquier disciplina pueda saber escribir un proyecto, ¿no? Entonces ahí no solamente es que me gusta bailar, que me gusta actuar, que me gusta cantar, si realmente tú no tienes una empresa, ¿no? Una empresa que te da dinero, no vas a poder hacer tu sueño realidad. Entonces sí necesitas como tener bien claro un trabajo de proyecto, de escribir. Y aún así tengas el presupuesto, o sea, una vez que lo tengas, de repente no vas a saber ni siquiera qué hacer, vas a despilfarrar el dinero, vas a estar desorganizado. Totalmente. Entonces es muy importante que el artista peruano a la par esté capacitándose mucho en gestión, en escritura de proyectos, o sea, en escribir. A veces estudiamos danza y decimos, bueno, pero no, ¿por qué voy a escribir? No, escribir, leer, escribir para danzar más, es lo que yo diría, porque si no, no puedes ni soñar, ni imaginar, ni escribir, ¿no? Entonces, tampoco crecer o avanzar, creo. Ni avanzar, mirar, ¿no? Etcétera. Entonces es muy importante esto. Yo no vivo haciendo proyectos de danza, ¿no? Ni tampoco me alcanzaría todas las postulaciones que hago para poder vivir. Obviamente yo vivo de la educación, ¿no? Pero en esta organización escénica es que uno tiene que planificar, gestionar, escribir y esperar. Porque no sabes que por más que hayas postulado y escrito maravillosamente, necesariamente tu proyecto sea el que salga ganador. Ajá. Y hay otros factores para ganar también, en el sentido de que de repente no es lo que el jurado, sí, la visión del jurado, etcétera, ¿no? muchas cosas, pero ese es más o menos el proceso para poder llevar a cabo un trabajo escénico con la trenza, ¿no? Y nada, cuando es un grupo más grande, quizás podemos hacer una chanchita, un fondo propio, pero yo siempre trato que el bailarín no gaste nada, sino que sea al contrario. Al contrario, así es, a pesar que no hay mucho, pero además el grupo humano más grande de la trenza es muy solidario porque siempre está viendo la forma en que se pueda llevar a cabo el trabajo escénico y eso es muy hermoso. Maestra, ¿qué obras o qué proyectos o puestos han salido desde la trenza o en la trenza? ¿Se acuerda? ¿Las tiene ahí? Sí, claro. Sí. Pollera es una, que es el unipersonal que trabajo, sí, con Carolina Reithoff, que es la escultora somática, con Abel, que hace la música. Luego está también Teresa Tiende la Mesa, que se dio en pandemia. Después también tenemos Pasionarias. Luego eso también está Alba Gané, que es el trabajo... Que ahorita está vigente, por decirlo así. Que ahorita está vigente. Tumi, que es el otro trabajo que se hizo con Augusto Montero. ¿Sí? Alba Gané, ¿dónde se presenta? O sea, por favor, cuéntanos. Tenemos una gira por Yurimaguas en agosto y luego en octubre en el Festival Internacional de Danza de la Universidad Católica. Entonces Alba Gané está en esos momentos. Y el Cumbión del Chivo. Otra obra ganadora de los estímulos económicos para la cultura. ¿Se estrenó en Mateo Salado? Se estrenó en la Huaca Mateo Salado. O sea, con la trenza ahorita tenemos unos 6 trabajos escénicos. Maestra, disculpe, ¿de qué va Alba Gané? Alba Gané es una puesta en escena inspirada en la fiesta del Señor de la Soledad de Huaraz, Ancash. ¿Shakshas? No solo en los shakshas, sino en toda la fiesta. Okay. Donde están los antihuanquillas, los huanquillas, los plumadanzas, por supuesto están los shakshas. Entonces es una fiesta que está en honor a al Señor de la Soledad. Y sobre esta fiesta es que se habla de la noción del tiempo, de un tiempo no lineal, sino de un tiempo circular, donde el caos crea la fiesta, donde el caos crea la escena y donde Alba Gané quiere decir ganarle al alba. O sea, ¿es una palabra creada? No es creada, el poblador dice, bueno, y vamos a llegar al Alba Gané, a ganarle al alba. ¿Sí? Entonces nos pareció una imagen y una frase muy bonita a Joel y a mí, así que decidimos llamarlo Alba Gané, que va con esta noción del tiempo, que el tiempo que no es un tiempo lineal, sino un tiempo caótico y es un tiempo donde todo es circular, ¿no? Entonces,
sobre eso hay un trabajo interesante. Cuando usted dirige una puesta en escena, tiene apoyo del espacio, del teatro, los técnicos le entienden bajo su mirada de folclore. ¿Cómo usted lidia o cómo abarca estas áreas o estos otros elementos para componer o para fortalecer sus puestas en escena? Sí, bueno, algo muy, muy importante, Neil, que es que todo parte de la obra misma, ¿no? O sea, nada se cree, nada está pensado externamente y gratuitamente, es lo que diría. A ver, yo quiero hacer esto ya, y entonces acá le voy a poner un mapping, y acá le voy a poner espuma, y acá le voy a poner, ¿no? No, eso tiene que aparecer, pero eso aparece en el proceso. Puede haber algunas ideas, sensaciones, pero las sensaciones están de la mano del proceso. O sea, yo estoy pensando en Albagané, pero yo he vivido la fiesta y el sonido de toda la fiesta, que nunca cesó en toda la madrugada, ya ese sonido forma parte de la composición musical como algo permanente que retumba. No es algo que yo esperé encontrármelo, sino que pasó en el momento. Y además que mi cuerpo, como sensación, lo registró como importante, porque para otro artista simplemente, ese sonido de toda la noche no debe existir en la puesta en escena, ¿te das cuenta? Entonces todo va de la mano conforme tú vas viviendo tu propio proceso interno, lo que yo siempre digo, tu propia película que tú mismo vas visionando como creador. Entonces eso va generando que vayan surgiendo los demás elementos. Muchas veces yo les digo a mis estudiantes en la escuela de folclore que cuando uno quiere imaginarse y controlarlo todo, es donde ahí salen las cosas que están puestas, ¿no? Que están colocadas. Pero para que las cosas puedan darse, tienen que ir apareciendo conforme tú vas tejiendo, ¿no? Haces tu diseño, planificas, ordenas, investigas, visionas, sueñas, pero todo se va armando en el proceso. No es algo que se viene y se coloca gratuitamente, ¿no? Aparecen cosas, ¿no? Y cuanto más entrenes el proceso, aparecen más cosas. Claro, entonces no es así de sencillo. Entonces, y en ese camino es que aparecen las luces, el sonido, la composición, el artista sonoro dice, no, yo sugiero esto, y eso es la otra parte, ¿no? Escuchar mucho a los otros artistas. El compositor dice, no, yo sugiero eso, pero el compositor también lo está mirando con ojos escénicos. El bailarín dice, no, yo sugiero esto porque esta imagen me está dando, y el bailarín también está en el trabajo escénico. El de la iluminación, el luminotécnico, lo mismo, ¿no? Entonces, todos están concentrados y están en la misma sintonía. Pero si no están en la sintonía, tú dices, por favor, contrátame a este, pero este que viene de fuera nunca vio nada, no está en la sintonía, pero es el más capo de las luces, pero no está en la sintonía. Entonces, nunca va a suceder. Entonces, es un trabajo como muy fino, muy delicado. Un trabajo escénico es un trabajo muy delicado, porque tú estás comenzando a componer con elementos que no son exógenos, que no están de fuera, sino que están construyéndose. Y eso es delicado, eso es muy sensible porque no se trata de traer un bailarín y ya apréndete la coreografía, márcala 2, 3, 4, 5. O sea, no va a suceder eso. Tiene que ser alguien que realmente se vaya metiendo en el proceso y le vaya gustando lo que va pasando, ¿no? Lo que va construyendo. Entonces, en ese sentido, más que lidiar, es un trabajo en equipo donde todos estén sintonizados en la creación, en la misma sensibilidad. Porque si a alguien no le gusta, no se siente, no se halla, es mejor retirarse para que se concentren solo las personas que realmente sí están ahí. Sí. Genial, maestra, ya vamos a ir acabando. Muy bien. Yo, para ir terminando, quería, a modo de comentario, no sé mucho, perdón la ignorancia, del premio de personalidad Ministerio de la Cultura. ¿Lo esperaba usted? ¿Le llegó de sorpresa? ¿Venía buscando ese premio? Qué buena pregunta. Quería consultar por eso, por favor. ¿Venía buscándolo instantáneamente? No, hay algo que cuando me llegó un correo y de donde dice, bueno, le hemos decidido nombrarla como personalidad meritoria en la cultura. Y dije, para mí este correo no será un spam. No será algo que está mal. Me sorprendió. Por supuesto, fue una sorpresa, ¿no? ¿Acepta o no acepta? Porque tienes la posibilidad de no aceptar, ¿no?
Y bueno, lo pensé, ¿no? Para ser sincera, lo pensé. Pero ya después conversando, ¿no? Yo misma reflexionando, ¿no? Un poco, dije, nunca busqué el premio, ¿no? Nunca busqué nada, porque yo me considero una artista, una bailarina, una coreógrafa, una profesora, que lo que le gusta es el arte del movimiento, la danza, la escena artística, y siempre como muy preocupada porque qué está generando el Perú en la danza. O sea, para mí eso va de la mano con todo mi trabajo artístico. ¿Qué estamos generando de danza como peruanos? ¿Qué hemos generado? ¿Qué estamos generando y qué seguiremos generando? ¿Por qué la danza tiene un espacio de una determinada manera y podría llegar a tener más espacios? ¿Por qué la danza quizás solo se queda en un aspecto muy chiquito que es el show? ¿Y por qué la danza no tiene otros espacios más? Y si los está teniendo, ¿qué más podemos hacer? ¿Por qué la danza solo se tiene que volver un espacio de hacer muchos talleres de danza? ¿Y por qué la danza peruana no está pensando en reflexionar sobre ella misma en relación a su país, a su contexto, a sus lugares, al Perú, a tantas cosas, al hombre mismo como peruano, a lo que a ti te duele, a lo que a ti te gusta? O sea, hay tantas posibilidades, como lo hace la literatura, como lo hace el cine. Nosotros como bailarines muchas veces nos estamos quedando solamente estancados en una sola cosa, en las coreografías, ¿no? Y no en todo esto que te estoy mencionando. Entonces, digamos que te digo esto porque para mí siempre ha sido como hacer, ¿no? Hacer por estas preocupaciones principales, ¿no? Cuestionarme en mi propio trabajo en relación a la danza, y apareció. Me di cuenta que en realidad había hecho muchas cosas. Me di cuenta, digo, porque no me he dado, en esta vorágine que te cuenta, nunca me había dado cuenta. Recién, retrospectiva. Exacto, en esta vorágine no me había dado cuenta que en realidad había hecho muchas cosas, que había trabajado en muchos lugares. Y lo otro que me di cuenta es que desde el año 2007 hasta hoy no he parado de hacer ni una sola obra escénica. Entonces me di cuenta de eso, que realmente era cierto. No había parado de crear. Y lo mayor es que lo logra, o sea, aparte de crear y de darlo, o sea, lo llega a poner, a mostrar. A mostrar, ¿no? Y paralelamente a esto también está de la mano la educación, que es lo que yo siempre digo. O sea, para mí la educación y el arte están de la mano. O sea, alguien me dijo alguna vez, pero enseñar es diferente a dirigir. Puede ser diferente en el contexto de a quién va dirigido, ¿no? Pero en realidad le digo, un docente es una persona que debe ver la educación como un acto creativo constante, permanente, que cambia. Entonces, por eso también creo que de la mano de la educación con la creación es que viene esta posibilidad de generar obras escénicas. Porque también es la forma y la didáctica como tú llegas a tu grupo humano, la forma y la didáctica que te sirve para generar obras escénicas, aunque los fines sean aparentemente distintos. Entonces, yo creo que el artista escénico también, que le guste la educación, no dedicarse a enseñar a un colegio, no pensarlo solamente desde el lado del aula, sino pensar el aula como un espacio creativo. Que es otra visión totalmente diferente. Es otra visión. Que te das otra motivación, ¿no? Mucha motivación. Te da una motivación muy grande pensar el aula como un espacio creativo, ¿no? Y contribuyes en ambos lados, ¿no? Educación y cultura. Al final de cuentas estás en los dos. Al final de cuentas estás en los dos y bueno, así que no me esperaba el premio y nada. Felicitaciones una vez más. Gracias, muy amable. Qué bueno que esté acá y que nos pueda comentar todo esto. Maestra Luz, para ir acabando, yo tengo unos ping-pong que le había comentado al inicio. Rapidito, please, si pueden me lo responde en una palabra o en una oración breve. Ya, vamos a ver qué tan rápida soy. Por favor, ¿cuál es su danza favorita? Ay, mi danza favorita. Ay, ahí sí me agarraste. ¿La marinera pondeña? Ok, que está desde el inicio. ¿Qué cábala tiene antes de entrar a escena? Respirar un montón y reírme mucho. Genial. Disculpe la pregunta, ¿es team chelo o trago corto? Vino. Eso, vino. ¿Su fiesta patronal favorita?
La Candelaria. Uh. Y ya bueno, ya fue. Sí, normal, pues. Sí, y la fiesta de San Juan. Ok, en la selva. Sí. Vale. ¿Ha tenido alguna lesión? O si ha tenido alguna, ¿cuál ha sido la más fuerte que ha tenido? Me caí del segundo piso y me golpeé toda la columna vertebral y tuve que, bueno, reconstruir la columna. Ok, no sabía, wow. El peor consejo que le han dicho o que usted ha escuchado que le han dicho a un artista escénico. No sirves para nada. El mejor lugar del Perú para usted es... La Amazonía. Wow. ¿Qué artista o personaje peruano quiere conocer o hubiera querido conocer? Ay, me hubiera gustado mucho conocer a Flor Pucarina. Eso. En una palabra, si se puede, ¿qué es para usted la danza? Una renovación constante del espíritu. ¿Primera danza que usted bailó? Bueno, sí me dijo, ¿Marinera Puneña? Marinera puneña. Ok. Y limeña. Vale, y para acabar, ¿qué le diría o un consejo a las personas que quieren dedicarse a la danza y artes escénicas en el Perú? Que persistan mucho en sus sueños, que no se dejen vencer por todos los imprevistos que siempre van a haber. Muchas gracias. Yeah. Acabamos. Gracias, maestro Luz, por venir. Gracias. Amigos de Folcloridades, gracias por estar acá hasta el final. Este es nuestro tercer episodio. Gracias por ver Conversarte. Síganos en todas las redes sociales. Cualquier consulta o comentario, pues déjenlo aquí abajito. Seguramente la maestra Luz los va a poder revisar o leer. Y estamos en contacto. Gracias por seguirnos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Y 3, 2, 1. Maestra Luz, acabamos. Gracias.